La práctica en esta ocasión será checar este variador de frecuencia de la marca Baldor. Ahorita veremos el modelo que se encuentra a fallo. Aquí está el modelo, serie número HO611 3011. Número de catálogo ID 15H401W, marca Baldor. Es para un caballo de potencia a 460 volts. Aquí simplemente hemos retirado la cubierta protectora frontal donde está el panel de control, es la tarjeta principal. Estos son los bornes o puntos de conexión para control. Aquí están los puntos de conexión para potencia, para fuerza. Como notamos, está desconectado tanto la alimentación como la salida al motor. Aún así vamos a tomar medidas de precaución, de seguridad, checando voltaje en el bus de corriente directa. Es donde dice R positivo y R negativo. Retiramos el cable. Aquí lo tenemos como B positivo y B negativo. El punto de el bus de corriente directa. Ahorita vamos a ver un diagrama esquemático para hacer la comparación de las mediciones que vamos a efectuar. Este es un diagrama esquemático de los puntos que vamos a checar. El punto que nos referimos, el bus de corriente directa, este es un punto. El otro punto es este. Estaremos checando los diodos de entrada. Recordamos que ahorita está desconectado del lado de alimentación y del lado del motor. Aquí en el diagrama esquemático nos presenta la conexión. Estaremos checando el lado del rectificador y el lado de inversor. Este es un dibujo propiedad de Fluke, en la biblioteca Fluke. Esta es la prueba que estaremos efectuando. Prueba de diodos en polarización directa en el ensamble de SRs del convertidor. En este caso son diodos. El CS positivo representa al bus de corriente directa, lado positivo, y el CS negativo es el bus de corriente continua,
del lado negativo. Lo estaremos checando con respecto a L1, L2, L3, que es la alimentación, y posteriormente el C negativo con el respecto al L1, L2, L3. En el caso de arriba, el medidor debe mostrar OL o circuito abierto. La nota menciona que recuerde que el voltaje residual en los condensadores del bus de corriente directa continua puede influir en esta lectura. Si las cubiertas están totalmente descargadas, menos de 1 volt, el medidor mostrará inicialmente un voltaje bajo, que el voltaje de bus residual más la caída a través de los diodos laterales bajos. El medidor cargará gradualmente el bus, el voltaje aumentará lentamente hasta que el medidor cambie a OL. Esto puede tomar varios minutos. En el de abajo de R diagonal L1 con respecto a CC negativo, menciona el valor debe aumentar gradualmente a aproximarse a 0.35 volts. La nota dice que la lectura real del voltaje puede variar de acuerdo a su equipo. Estamos mostrando esta hoja que corresponde a un manual de Fram 7-8 estructura. Esto viene siendo un motor muy grande, de tal vez 200 o 300 caballos de potencia a 460 volts. Entonces la lectura no va a ser esa, porque el equipo que vamos a checar es de 1 caballo, hasta 1 caballo. Solamente para tener una idea. Vamos a hacer un chequeo de seguridad y comenzamos. Aquí tenemos seleccionado el multímetro en voltaje corriente directa. En los puntos de conexión B positivo y B negativo, que dijimos que es el bus de corriente directa. Marca 0 volts. Invertimos las líneas para cualquier duda. Aquí hemos destapado la tarjeta. Hemos separado la tarjeta de potencia que contiene el sistema de rectificador y el sistema de inversor. Le hemos desconectado los capacitores, así como el fusible de control y otra línea, un supresor de picos de voltaje que estaba conectado a la alimentación, para que no haya perturbaciones en las lecturas. Vamos a checar el sistema de rectificación con los diodos. El borne positivo irá con la punta del multímetro en el rojo. Ahí lo tenemos. Con el bus, el positivo, en la tarjeta lo tenemos marcado como B positivo. Va a ir con respecto a L1. Ahí está conectado con el L1 OL, con el 2 OL, con el 3 OL,
la alimentación con el L1, L2, L3 con respecto al borne positivo. Vamos a invertir las líneas. Ahora la punta negra del multímetro y el rojo irá al L1, nos da una lectura 0.507 volts. En el L2 0.513 volts. En el L3 0.516 volts. En conclusión, vamos a ir a checar la siguiente fase antes de hacer una conclusión. Ahora conectamos la punta roja del multímetro. Se me pasaba a decir que el multímetro lo tenemos seleccionado en la posición de prueba de diodos. El rojo irá al borne negativo, checaremos con L1, nos da una lectura de 0.516. Ahora con respecto al L2, 0.516 volts. Ahora con el L3, 0.516 volts. Son las lecturas que nos ha dado. Ahora sí podemos sacar una conclusión de que el sistema de rectificación, la fase primaria, está correcta. Nos da una lectura en un sentido, una lectura pareja en todos los diodos. Recordemos que estamos checando 6 diodos, el sistema rectificador de onda completa, en sistema trifásico. En un sentido nos da una lectura, en sentido inverso nos da una lectura abierta OL. Vamos a pasar ahora al sistema de inversor PMW. Haremos las lecturas, también conocidos como IGBT. Empezaremos con el rojo, el borne positivo. Ya hemos explicado que corresponde al bus de corriente directa, borne positivo. Ahora será con la salida T1, T2, T3. Empezamos con T1, marca OL. T2 nos marca OL. T3 nos marca OL. Invertimos las puntas con respecto al borne positivo. T1 nos da una lectura de 0.444 volts. T2 nos da una lectura de 0.444 volts. T3 nos da una lectura de 0.444 volts. Ahora lo vamos a hacer con respecto al borne negativo, con T1, T2, T3. Empezamos con T1, nos da ahí una lectura de 0.006 volts. Es T1. T2 nos da una lectura de 0.444 volts. T3 nos da una lectura de 0.444 volts.
Ahora invertimos las puntas con el T1, nos da una lectura de 0.006 volts. Con respecto a T2 nos da OL. Con respecto a T3 nos da OL. Ahora sacamos conclusión con respecto al sistema de inversor PWM, que hay un sistema de IGBT lo tenemos dañado, nos da lectura en ambos lados. Es con respecto al borne, el corriente continua negativo. Con respecto al T1 vamos a checarlo por separado. Ahí nos da una lectura de circuito cruzado en cortocircuito, conduce en este sentido. Invertimos las líneas, ocurre exactamente lo mismo. Vamos a diferenciarlo con respecto al T3. Ahí nos da una lectura 0.444. Invertimos las líneas, nos da OL. Entonces ya checamos, es con respecto al bus de corriente continua, el borne negativo, con respecto a la línea de salida T1. Vamos a observar la tarjeta. Aquí la tenemos, la tarjeta. Vamos a verlo por el lado opuesto. Aquí tenemos los módulos de potencia. En caso de conseguir la refacción individual, creemos que es esta. Ya sería cuestión de mantenimiento de instrumentación o electrónica, si puede conseguir la pieza y reemplazarla. Los manuales de instrucción mencionan cambiar toda la pieza, toda la tarjeta. En el caso de variadores de baja potencia, de 20 caballos para abajo, como dijimos, es de 1 caballo de potencia. Entonces ya lo que corresponda al sistema, a los encargados de reemplazar piezas o cambiarlas. Este video es solamente de instrucción, enseñanza, para aquellas personas que no tienen idea cabal. Toda esta información se ha sacado de la biblioteca de Fluke y la biblioteca de Allen Bradley,
variadores de frecuencia en las dos bibliotecas. Aquí le hemos puesto una pequeña flecha al dispositivo dañado. Viene siendo este IGBT. Dijimos que este manual es propiedad de Fluke. Este artículo de Fluke de España.